Bueno, buenas noches o buenas tardes. Estamos en un horario intermedio y podrían ser buenos días para quienes los vean después en el canal de YouTube y por ahí lo vean mañana a la mañana. Hoy nos convoca un tema que a todos nos preocupa mucho, que es el conflicto del Medio Oriente, y le dimos por llamar a esta charla por el fin de la ocupación y del genocidio. Hoy tenemos la posibilidad de contar con nosotros, con Gerardo Leibner, que es un amigo de la casa, historiador uruguayo, israelí, ahora está en Montevideo. Participó en el encendido de las velas en el acto de homenaje a los héroes del levantamiento del gueto de Varsovia en el año 2024. Es un opositor al gobierno de Netanyahu, denuncia sistemáticamente los excesos cometidos en Palestina, Cisjordania y en toda la región. Manifiesta que se está cometiendo un genocidio, una limpieza étnica y que se está violando la vigencia del derecho internacional. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por estar con nosotros y esperando que puedas ayudarnos con mucha información a que podamos pensar mucho más. ¿Quieres empezar? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes, aunque sea por este medio a la distancia. Y sí, a ver, quisiera empezar haciendo un comentario muy de actualidad, o sea, refiriéndome a las noticias de los últimos 2, 3 días, según las cuales el primer ministro de Israel, Netanyahu, ha anunciado un nuevo plan militar, una nueva ofensiva tendiente a ocupar, a culminar la ocupación militar de todo el territorio de Gaza en los próximos 4 meses. Así ha trascendido. Es un plan que está siendo resistido por la cúpula militar de Israel, que considera riesgoso para los rehenes israelíes que aún se encuentran en Gaza el desarrollo de esa ofensiva, considera innecesario desde el punto de vista operativo, y considera de que va a acarrear muchos riesgos. Obviamente no voy a tomar posición en esos debates entre los políticos y los militares dentro de la cúpula israelí, pero sí quiero explicar qué implica ese plan y cuáles son hacia dónde va el gobierno de Israel de acuerdo con ese plan, y qué significa. A ver, lo primero es que hablan de la conquista militar completa de todo el territorio de Gaza en 4 meses. A eso le agregan dos objetivos que los propios militares dicen de que no son reales. Uno es liberar a los rehenes en el curso de esa ofensiva. Los propios militares les dicen de que muy probablemente los rehenes van a morir en el curso de una ofensiva de ese tipo. Y le agregan como objetivo adicional empujar a toda la población gazatí hacia la zona de Rafa, en el extremo sur de la franja de Gaza, para concentrarla, ese es el término que utilizan, para concentrarla en lo que en su momento, hace varias semanas, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, denominó ciudad humanitaria, que vendría a ser un espacio poblado de tiendas de campaña, cercado por alambrados y por soldados, al cual se puede ingresar pero no se puede salir, y que va a ser el único lugar en el cual la población gazatí, por ahora 2 millones de personas, un poquito más de 2 millones de personas, van a poder acceder a alimentos, a medicamentos,
y van a estar supuestamente protegidos de bombardeos. Em, Ahora trascendió de que Netanyahu explicó de que la concentración de la población en Rafah va a ser una estación intermedia hasta que se le encuentre la forma de que se vayan, de que se vayan de Gaza, de expulsarlos. Entonces, ya no hay que ser demasiado suspicaz. Creo de que están todos los elementos sobre la mesa para hablar de que se trata de un plan de limpieza étnica. Primero, desde el resto de las zonas de Gaza hacia el extremo sur de Gaza, y luego la esperanza es poder expulsar a esa gente de Gaza. Se trata de la creación de un gigantesco campo de concentración. Creo que no existe otro nombre para esa ciudad humanitaria rodeada de alambrados y de soldados, a la cual se puede ingresar pero no se puede salir. Quieren llamarlo gueto, llámenlo gueto, pero creo de que se parece más a un campo de concentración, ya de que las viviendas que existían en esa zona han sido destruidas, entonces la gente va a vivir ahí en toldos de campaña. Em, y, y- y está todo sobre la mesa, está todo servido. ¿Cuánta gente va a morir en el curso de esa ofensiva? ¿Qué va a pasar con los palestinos que no van a querer ingresar a esa ciudad humanitaria? Eh, ¿Cómo los van a tratar? ¿Cuánta gente se va a morir de hambre? ¿Cuánto de aquí a 4 meses, ahora es verano allá, dentro de 4 meses ya las lluvias van a empezar, el clima se va a poner más duro, la gente va a estar viviendo a la intemperie en esa ciudad humanitaria? Todo eso creo de que amerita que ya sin discusión se pueda hablar de un proceso genocida. Lindo panorama que surgió en estos días, y yo había visto la noticia. Entendiendo como que la ocupación, que es lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, es el principal problema, podríamos concluir, y con la información que vos estás agregando, si Israel hoy tiene un gobierno que es genocida, racista, supremacista, y le sumaría cómo se vive ser un opositor en Israel con un gobierno que tenemos noticias que ejerce bastantes funciones cercanas al fascismo hacia la población interna de Israel. Sí, a ver, sin duda es un gobierno hegemonizado por partidos y fracciones con concepciones racistas, supremacistas muy claras. Quienes más lo sufren son obviamente los palestinos en los territorios ocupados, pero también los ciudadanos palestinos de Israel que siempre han sufrido diversos niveles de discriminación. Bajo el actual gobierno están sufriendo más que a lo que estaban acostumbrados, o sea, los grados de discriminación, de marginación, de ejercicio de la violencia policial cotidiana hacia la población, hacia los ciudadanos árabes en Israel ha crecido. Podría entrar en muchas facetas de cómo se expresa la violencia estructural y práctica cotidiana ejercida por ese gobierno y por los distintos organismos a su disposición. Pero quisiera sí hacer algunos matices o aclarar algunos matices. En los últimos 2 años, 3 años, desde que está este gobierno, han crecido o han brotado expresiones de represión que no se daban antes.
en cuanto a la oposición política, especialmente a la oposición política más de izquierda. Eh, pero aún así todavía existen ciertos márgenes importantes de libertad de expresión, de libertad de asociación, de representación política. O sea, en lo interno no es una democracia plena, pero tampoco es una dictadura. Y creo de que esto hay que entenderlo. Hay varias razones por las cuales no es todavía una dictadura. Una de ellas es que, a diferencia del consenso social que el gobierno israelí logró, un consenso, un amplio consenso social como respuesta al 7 de octubre para realizar los bombardeos masivos y la invasión de Gaza, en lo interno, eh, yo diría que más de la mitad de la población está protestando contra los intentos de reforma judicial y los intentos autoritarios de ese gobierno. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que en cierta manera esos sectores que uno mirado desde afuera puede parecer paradójico, apoyan al gobierno de Netanyahu en su ofensiva anti-Palestina, pero a la vez se oponen al intento autoritario de Netanyahu de llevarse por encima al poder judicial y de utilizar a la policía como una especie de milicia privada del gobierno. Eso ha frenado el avance autoritario de manera bastante considerable, y eso todavía nos permite a quienes nos oponemos márgenes de autonomía o de libertad de expresión que, si dependiera solo de la voluntad del gobierno de Netanyahu, no los tendríamos. Para dar un ejemplo, las universidades. Las universidades logran mantener un alto grado de autonomía y de libertad de expresión. Han habido, el último año y medio, han habido muchas presiones internas, ha habido mucha autocensura en las universidades, han habido muchos problemas, pero, sin embargo, todavía las direcciones de las universidades defienden el derecho, digamos, que puedo tener yo o otros colegas que piensan como yo, que somos una minoría, pero en algunas universidades somos una minoría no pequeña, nuestro derecho a expresarnos, nuestro derecho a denunciar las políticas del gobierno, y ante los distintos intentos que se han hecho desde la mayoría parlamentaria y desde el Ministerio de Educación por sancionar a las universidades, incluso económicamente, se las intentó sancionar por nuestro ejercicio de la libertad de expresión. Por ahora, las direcciones de las universidades han sido bastante fieles a su mandato liberal y defensor del derecho de la expresión. Entonces, lo que no quiero es victimizarnos demasiado. Sí, ahora, actualmente, cuando en las protestas contra el genocidio, si hay un cartel en una calle en Tel Aviv, en medio de una manifestación en el cual aparece la palabra genocidio, y alguno de los policías que sabe leer se percata, se abalanzan sobre la persona que tiene el cartel y se lo arrancan de las manos, para dar un ejemplo del tipo de represión. Y a veces eso puede venir acompañado de algunos golpes, y en algunos casos, si hay un poquito de resistencia, puede devenir en una detención de unas horas en una comisaría. Eso está sucediendo, eso sucede cotidianamente. Mucho más es la represión a la minoría árabe palestina. Hay sedes del Partido Comunista, por ejemplo, en Nazaret o en otros lugares, que han sido visitadas varias veces por fuerzas policiales, que han destruido muebles, que han confiscado computadoras, que han detenido arbitrariamente, han quitado banderas, han quitado pancartas. Eso sucede, es absolutamente ilegal, pero sucede.
hay por lo menos un dirigente árabe nacionalista, ciudadano de Israel, Raja Akbarie, que está preso, prisión administrativa, que es una forma de mantener en prisión por varios meses sin necesariamente llevar a la persona ante un juzgado. Y sabemos de que ha sido maltratado en su prisión. La población, la represión más dura va hacia tiene que ver con el racismo del gobierno. Todavía a los opositores de origen judío nos pueden maltratar un poco, pero todavía tenemos ciertas libertades. Bien. Em, Pensándolo en esa posibilidad y pensando que tenemos tres fechas que han partido a la colectividad judía, que ha sido la Guerra de los Seis Días en el 67, 1973 Yom Kippur, y creo que el 7 de octubre va a ser otra de las fechas que van a quedar habiendo partida a la colectividad. No sé en Israel cuál es la percepción de la población para apoyar desde un primer momento esta avanzada sobre Gaza y esta limpieza étnica planificada. Porque en el mundo no podemos opinar, somos muy pocos los que podemos opinar de decir que esto está sucediendo, sino que hay una defensa acrítica de lo que haga Israel y se han escuchado barbaridades que supongo que en Israel debe haber pasado lo mismo. Sin duda, sin duda. El proceso de deshumanización de los palestinos que permite decir barbaridades y luego cometerlas, o cometerlas y justificarlas, es un proceso que viene de mucho antes del 7 de octubre del 23, y eso hay que tenerlo claro. Yo pondría como un hito importante el fracaso de las negociaciones de paz en el año 2000 entre Barak y Arafat. Ese fue un momento clave tras el cual estalló la segunda intifada, al haberse cerrado las perspectivas de creación de un Estado palestino por medio de un acuerdo de paz. Y la segunda intifada fue muy cruenta, tanto por las acciones terroristas del movimiento Hamas, como por los grados de represión y de uso de la fuerza bruta del ejército israelí para perpetuar la colonización y la ocupación de Cisjordania y de Gaza. Entonces, yo creo de que ahí hay que ubicar los inicios de este proceso. Luego, el 7 de octubre, que ha sido muy cruento y ha tenido ribetes desconocidos hasta entonces desde el punto de vista de la crueldad palestina hacia poblaciones civiles israelíes, ha creado una conmoción psicopolítica que hasta cierto punto puede ser entendible. Entendible no significa justificable, o sea, podemos entender cierto tipo de reacciones sin justificarlas, y han sido abonadas por un sistema de medios de comunicación masivo que se han alineado totalmente con en una línea beligerante, que no informan, hasta hace muy poco desinformaban. Ahora están mejorando un poquito algunos de los canales de televisión. Ahora estoy hablando desde mediados de marzo y luego explicaré por qué esto viene cambiando desde mediados de marzo. Pero la combinación del miedo real creado por el 7 de octubre, más las manipulaciones de los medios de comunicación, y la deshumanización previa de los palestinos en la cultura israelí, una deshumanización que viene desde el sistema educativo en adelante, viene desde muy niños, se enseña de distintas maneras indirectas, no de forma directa, de que los árabes son inferiores, que los árabes son bárbaros, que hay toda una formación racista muy fuerte en la educación israelí. Eso hace o eso permite o permitió
cohesionar el apoyo político y social detrás de la ofensiva y crear un sistema de justificación casi automático a las barbaridades que se cometen. También un sistema parecido de un imaginario determinado viene catalogando ya desde hace muchos años, pero ahora ha empeorado mucho, las críticas que se hacen a Israel en el exterior como antisemitismo. sí, Y como les cuesta catalogar como, como antisemitismo las críticas que muchos judíos alrededor del mundo están realizando sobre las políticas genocidas de Israel, entonces se inventan el concepto de autoantisemitismo, que no tiene ningún asidero científico ni histórico, pero que supuestamente les soluciona el problema de no tener que preguntarse si las críticas las realizan judíos, además orgullosos de su condición de judíos, entonces no pueden etiquetar todo como antisemitismo. mm. Sí, ahí se mezcla también la crítica cuando hablan de cualquier crítica al sionismo también es antisemitismo, en realidad debería ser judeofobia, no antisemitismo, porque los musulmanes también son semitas. Pero en esto entro con una pregunta. ¿No está sucediendo que desde lo que era la concepción del pueblo judío, un pueblo humanista, social, dedicado a la cultura, a la paz, el que fue castigado durante muchos siglos, eh, no hay hoy en la sociedad israelí o en el gobierno israelí un- una percepción de que se está suprimiendo una identidad por otra? O sea, que hoy se está creando esa identidad israelí y de un apoyo acrítico y como dejando esa pertenencia al pueblo judío de lado. A ver, yo diría lo siguiente, en el gobierno israelí en absoluto, o sea, ese es el objetivo. Ellos llevan a su máxima un concepto sionista que hablaba de la normalización del estado, del estado del pueblo judío. O sea, el pueblo judío para ser normal necesita tener a sus esbirros, tener a sus matones, tener a su... O sea, eso lo ven como parte de un proceso histórico de Mm, normalización. Si antes éramos los perseguidos, ¿por qué no vamos a ser los persecutores? Para decirlo de una forma que, claro, no lo dicen así, pero eso es lo que está detrás de esa lógica. Dentro de la sociedad israelí, sí. Dentro de la sociedad israelí hay, con distintos matices, con muchos matices, hay sectores que critican el deterioro humano, moral, al cual esta situación extrema está llevando y al cual la ocupación a lo largo de las décadas de ocupación ha llevado o ha devenido en la sociedad israelí. Pero yo te diría de que eso ya ha pasado hace mucho. O sea, lo que estás planteando sería una excelente pregunta para los años 60. mm, La sociedad israelí ya ha evolucionado y se ha deteriorado y en su inmensa mayoría ya se ha desconectado de tradiciones judías humanistas, en su inmensa mayoría, no en su totalidad, de tradiciones judías humanistas o ha dejado de preguntarse preguntas que incluso algunos de los primeros sionistas se planteaban a sí mismos, como Ahad Ha'am, que quería un nacionalismo cultural, pero no necesariamente territorial y político, precisamente para preservar ciertos valores. Hay un ángulo interesante. ¿Sabés quiénes sí se niegan a aceptar la cultura militarista prevalecente en Israel? Los sectores Haredim, los sectores ultraortodoxos. Y sí, por eso se niegan a ir al ejército. claro. Porque ellos quieren, ahora,
No es que no les estoy proponiendo a ustedes la alternativa que ellos plantean, pero es interesante observar de que sí plantean una alternativa al militarismo israelí desde una posición de conservadurismo máximo, de preservar los estudios de la Torá y de dedicar toda la vida solamente a la preservación de la cultura en la forma estrecha en la que la perciben, que es estudiando Torá. Mm. Esos sectores realmente son los que han logrado mantener una alternativa viva, con toda la contradicción de que son parte del gobierno y mientras no los molesten a ellos en el estudio de la Torá, que el resto vaya a la guerra, no, no tienen problema. Claro. O sea, vayan a la guerra, no vamos. Claro. Mm. Em, Hablando de la situación en Gaza, uno no puede dejar de mirar Cisjordania, que está ocupada, dominada por un gobierno colonial. Sabemos que las leyes son las militares y no las leyes que impone el Estado de Israel, pero los colonos, por lo menos en las noticias que nos van llegando, están cada vez siendo más violentos. Hemos tenido noticias que hubo pogroms varias veces. Eh, Ante esta situación, ¿cómo se puede desarmar después esta situación de colonias en Cisjordania y qué hacer con estos colonos? A ver, vaya pregunta. Primero un poquito más sobre la situación en Cisjordania. Eh, mm, si no fuera por los 60.000 muertos registrados en Gaza, los más de 10.000 desaparecidos, su inmensa mayoría bajo los escombros, que no han logrado rescatar sus cadáveres todavía, y el sufrimiento y el hambre y las barbaridades que se han cometido en Gaza, si no fuera por eso, el mundo estaría horrorizado ahora de que desde el 7 de octubre de 2023 hasta el día de hoy hay 1.000 muertos civiles en Cisjordania a manos de milicias de colonos y de patrullas del ejército israelí. Esos 1.000 muertos que en años normales horrorizarían, se pierden ante la magnitud, se les pierde la vista ante la magnitud de lo que está sucediendo en Gaza. Yo diría de que lo que sucede en Cisjordania tiene una importancia estratégica aún mayor de lo que sucede en Gaza. Porque el objetivo de los sectores fanáticos que hoy dominan al gobierno de Israel por dentro, del ministro de Seguridad Interior Ben-Gvir, del ministro de Finanzas Smotrich, y también de parte de la inmensa mayoría de los ministros del Likud, el objetivo estratégico de ellos es colonizar Cisjordania, porque ahí está la tierra prometida de Judea y Samaria, los antiguos reinados de Israel y de Judea, que ellos quieren revivir, y de ahí realmente quisieran expulsar a la población palestina. Ahora, la situación actual es que hay colonias israelíes en la zona C de Cisjordania, que es la zona de los poblados agrícolas palestinos. La inmensa mayoría de los choques y de las agresiones se dan cuando colonos israelíes armados agreden a pastores o a campesinos palestinos para irlos echando de sus tierras y crear nuevas colonias israelíes. Esa zona que en los acuerdos de Oslo se denominó zona C, ocupa el 70% del territorio de Cisjordania. El resto, el 30% del territorio de Cisjordania, zonas B y A, está supuestamente bajo la autoridad palestina, cuya capital es en Ramallah, y que en realidad es un ente político
que maneja varias ciudades y tiene un control parcial de localidades medianas, digamos, que no son aldeas, pero no son ciudades. Em, la autoridad palestina a veces no recibe la suficiente atención. El gobierno de Netanyahu está intentando minarla, debilitarla sistemáticamente desde hace ya varios años. Para eso, antes del 7 de octubre, el gobierno de Netanyahu había fortalecido adrede a Hamas como su enemigo ideal, debido a Mm. que la autoridad palestina tiene legitimidad internacional y la autoridad palestina está dispuesta a llegar a un compromiso de paz con Israel. Y lo sigue repitiendo, a pesar de todo lo que Israel está haciendo. En ese sentido, la autoridad palestina ha sido y continúa siendo una amenaza diplomática. Algunos ministros de Israel habían incluso llegado a decir en su momento que lo que las apelaciones de la autoridad palestina a la opinión pública internacional y a organismos internacionales como Naciones Unidas eran terrorismo internacional, terrorismo diplomático. Así llamaban a los intentos de la autoridad palestina por obtener a través de la legitimidad internacional sus derechos. Eh, si va a haber solución en el futuro, tiene que pasar por la creación de un Estado palestino en Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. No hay otra solución pacífica para el conflicto. Y claro está la cuestión que tú planteaste en tu pregunta. 500.000 colonos israelíes residen hoy en Jerusalén Oriental y en Cisjordania. ¿Quién los saca de ahí? No Mm. sé. No sé, pero no veo otra. Porque, a ver, al pensar quién lo saca de ahí, hagamos una imagen hipotética que bajo presión internacional y bajo procesos internos israelíes se crea un gobierno israelí dispuesto a la paz con los palestinos. Sin duda va a tener que confrontar a las milicias armadas de los colonos. Mm. No va a haber forma de obtener un acuerdo o un compromiso de paz con los palestinos sin un confrontamiento interno en Israel. Y ese confrontamiento interno va a llegar o puede ser muy duro. Pero ojalá lleguemos a eso. Estamos todavía muy lejos de esa Sí. perspectiva. Ahora, ese enfrentamiento interno en su momento de llegar podría llegar a generar una guerra civil. Me imagino que sí. O sea, nos tenemos que fijar lo que pasó en los años 90. Los acuerdos de Oslo se firmaron en el 93. Parecía de que se iba hacia eso, que se iba en dirección. Yo soy muy crítico de los acuerdos de Oslo, tengo claro de que ni Rabin ni Pérez realmente se decidieron ir hasta a llegar a una paz consolidada o no estaban, no se convencieron de retirarse de las fronteras del 67, pero hicieron pasos muy importantes junto con Arafat en dirección hacia un compromiso. Basta ver lo que sucedió. Apenas 2 años después de firmados los acuerdos de Oslo, cuando recién estaban empezando a implementarse de forma parcial, los colonos mataron a Rabin. Me acuerdo. Eso no hay que olvidarlo. Y no solo mataron a Rabin, sino que realizaron una serie de atentados en Cisjordania con el objetivo de que los sectores radicales palestinos reaccionen y reaccionaron. Y entonces jamás realizó una serie de atentados y entre colonos extremistas israelíes y Hamás le causaron un daño tremendo al proceso de paz de Oslo. Entonces sí, sí, la perspectiva de un futuro enfrentamiento que para llegar a la paz la sociedad israelí va a tener que pasar procesos muy duros. Mm.
Em, Digo, a ver, del otro lado, Palestina, ¿cómo es hoy la situación que se vive en la calle la población? Que hablan, que dicen, porque entendemos que no todos en Gaza son Hamas. Algunas estimaciones hablan que puede ser un 10% de la población y el resto son 2 millones que quieren vivir una vida de paz y de progreso. Eh, pero ¿cómo vive esta población, tanto en Gaza como en Cisjordania, todas estas situaciones de violencia, exclusión, limpieza? A ver, en Gaza es imposible decir algo acerca de lo que piensa la gente porque se vive una situación apocalíptica. En Gaza la inmensa mayoría de la gente lo que trata es de sobrevivir. La gente está al borde de la supervivencia. Al borde de la supervivencia en cuanto a que su comida del día siguiente no está asegurada, ni siquiera la del propio día, o muchos comen salteado. Los medicamentos que necesitan algunos de los familiares escasean o no existen. La vivienda, el 70% de las viviendas ya han sido destruidas totalmente, el resto está en muy malas condiciones. Allí donde el ejército israelí ingresa, la gente tiene que irse, aunque eso signifique de que, porque si no está en peligro de ser asesinada. Entonces, es muy difícil saber lo que piensa la gente en Gaza, es muy difícil, no existe un espacio público claro. Hubo en algún momento algunas manifestaciones contra Hamas de algunos sectores que fueron reprimidas por las milicias de Hamas que, que- que digamos que cuando no está en los lugares donde no está el ejército israelí, son las únicas portadoras de armas y por lo tanto logran imponer su autoridad. Muy difícil saber qué es lo que opina hoy la gente de Hamas. No está, simplemente no están dadas las condiciones. Uno oye todo tipo de voces, pero imposible saberlo. Jamás estaba muy diezmado desde el punto de vista militar. Sus dirigentes han sido asesinados en distintas etapas de esta guerra. Sin embargo, del punto de vista de los túneles, se mantienen en los túneles. Israel ha fracasado militarmente en afrontar el tema de los túneles y por eso no ha logrado ni liberar a los rehenes ni terminar con el potencial guerrillero de Hamas. Eso en respecto a Gaza. Con respecto a Cisjordania, la situación es muy interesante. Em, en algunos momentos, o al comienzo o tras el 7 de octubre, Hamas era muy popular en Cisjordania. ¿Por qué? Porque creaba la impresión de haber logrado dar un golpe a Israel, al Israel todopoderoso que nos oprime constantemente, que había logrado humillar al ejército de Israel el 7 de octubre y eso, digamos, en los sectores menos politizados de la sociedad palestina, eso les creaba una especie de aurea de héroes. Eso ha disminuido bastante con el correr del tiempo, además al ver la catástrofe que el ataque del 7 de octubre ha ocasionado, ha llevado a mucha gente a razonar. Por otro lado, hay una sensación de desamparo, ya que la autoridad palestina no logra proteger a su población de las incursiones israelíes. En el norte de Cisjordania, en el campamento de refugiados de Jenin y de Tulkarem, que son parte de la jurisdicción de la autoridad palestina, son lugares donde la policía palestina ha actuado varias veces intentando desbaratar células de Hamas o de otros grupos que pretendían realizar atentados desde ahí contra Israel. El ejército israelí ha intervenido y ha desplazado a más de 40.000 personas. Simplemente se ha apoderado de barrios, ha demolido viviendas y ha obligado a 40.000 personas a desplazarse.
Entonces hay una sensación de mucho descontento en el sentido de que la autoridad palestina no logra proteger a su población ni siquiera dentro de su jurisdicción. Por otro lado, y esto ya es un poco mi opinión personal y no sé qué porcentaje de la población en Cisjordania lo entiende o lo percibe así, yo creo que la autoridad palestina ha actuado con suma prudencia, entendiendo precisamente de que lo que está buscando los sectores más extremistas del gobierno de Israel es que en Cisjordania se encienda el fuego para tener la legitimidad internacional o cierto grado de legitimidad para hacer cosas similares a lo que hicieron en Gaza. Y la autoridad palestina, en ese sentido, el movimiento Fatah, que es el movimiento que dirige a la autoridad palestina, entiende muy bien la relación de fuerzas y entiende muy bien de que una actitud imprudente de su parte, porque nosotros, si entendemos la política no solo como lo que es entendible, justificable o justo, sino también como lo que es prudente y posible, una ¿Mm? actitud imprudente de parte de la autoridad palestina en sus intentos de resistir a las provocaciones o a las violencias, a las incursiones del ejército de Israel, puede desencadenar enfrentamientos que le permitirían al gobierno de Netanyahu desmantelar a la autoridad palestina y expulsar a parte de la población de Cisjordania. Entonces, lo prudente en la relación de fuerza militar existente y más con la actitud del gobierno de Estados Unidos que ha venido avalando las atrocidades que comete el gobierno de Netanyahu, lo prudente para la autoridad palestina es tratar de actuar diplomáticamente, tratar de convencer a la Unión Europea, tratar de convencer a otros países del mundo a que se pronuncien y tratar de llevar a La Haya, a la Corte Internacional de La Haya y a Naciones Unidas la cuestión palestina sin tratar de resistir a los actos de violencia ejercidos por los colonos israelíes y por el ejército israelí. En esto de que una de las primeras víctimas en los conflictos es la verdad, porque uno no la llega a saber, vos lo decías al principio, la desinformación que se genera, eh, ¿qué hay de cierto en esto de la ayuda humanitaria? Que no está llegando, la que ahora está canalizada a través de Estados Unidos y Israel, y en la cual en algunas noticias llegan que la gente no está yendo porque muchos son asesinados en las filas esperando poder recibir algo de comida. Sí, voy a tratar de hacer un poco de orden en la secuencia, por lo menos de los últimos meses. En abril, después, a mediados de marzo, Israel rompió unilateralmente la tregua que se había alcanzado y que había permitido un intercambio parcial de rehenes y prisioneros. Israel no quiso pasar a la segunda fase de un acuerdo que ya estaba hecho, que podría haber finalizado el estado de guerra, podría haber frenado las atrocidades que vinieron luego, pero el gobierno de Israel decidió atacar e impedir la ejecución de la segunda fase del acuerdo. A las 2 semanas, a comienzos de abril, Israel restringió y prácticamente impidió todo ingreso de ayuda humanitaria. Y ayuda humanitaria son varias cosas, son alimentos, productos de alimentos, son medicamentos y es también el combustible para mantener electricidad en distintas instituciones y para permitir el desplazamiento de automóviles. Israel impidió sistemáticamente el ingreso y tuvo su ofensiva militar y durante 2 meses
abril y mayo no ingresó casi nada a la Franja de Gaza. Y lo que fueron consumiendo lo poco que se había acumulado durante la tregua que había sido violada a mediados de marzo. La situación se puso dramática durante junio. El deterioro estaba muy claro, la mortandad por enfermedades curables, porque ¿a quién afecta primero que nada la falta de alimentos y medicamentos? A las personas más Más físicamente de débiles. salud más débiles. Entonces la mortandad subió mucho. Hubo gente que se murió de gripe. Ni que hablar que los enfermos de enfermedades crónicas que no recibieron medicamentos, ni que hablar de personas que estaban en algún tratamiento, ni que hablar de las dificultades para curar heridas causadas por los bombardeos. Eh, mm, la cantidad tremenda de amputaciones que hubo que hacer para salvar la vida de personas que fueron heridas simplemente por falta de los elementos médicos más simples para evitar infecciones. Eh, Eso fue empeorando a lo largo de junio. En junio Israel anunció la creación de una especie de empresa humanitaria, ONG, Mm. llámenlo como sea, de supuestos capitales estadounidenses e israelíes. En realidad está financiada por Israel. Que a través de ella se iba a canalizar la ayuda humanitaria y anunció 4 puntos de distribución, de los cuales 3 estaban en el sur de Gaza, y uno en el centro de Gaza. Y los ministros israelíes dijeron muy claramente, con la ayuda el control en la distribución de la ayuda humanitaria, vamos a canalizar a la población para que emigre al sur de Gaza. O sea, eso nos va a permitir Sí. el desplazamiento de la población. No lo lograron, es interesante. No lo lograron por varias razones. Primero, porque mucha gente prefería caminar 12, 14, 15, 20 kilómetros al día a ir a buscar lo que lograba obtener en el reparto de alimentos y regresar con eso a sus familias más al norte. Eso por un lado. Por el otro, las órdenes que recibieron los custodios de esa empresa, una mezcla de mercenarios estadounidenses, veteranos de las guerras de Irak y de Afganistán, y soldados israelíes, eran de abrir fuego ante cualquier desorden. Ahora, no sé cómo pueden imaginarse ustedes lo que son personas que les dicen de que a las 7 de la mañana va a empezar la distribución de alimentos en un punto que está a 15 kilómetros del lugar donde ellos residen, que hace 2 meses que vienen comiendo día sí, día no, y que necesitan y que tienen a familiares en riesgo de vida inminente. Entonces, esa gente sale a las 4 de la mañana, se amontona ya a las 5 o 6 de la mañana cerca de los puntos de distribución, se crean colas tremendas. Obviamente, se crean una especie de filas muy amontonadas. Hay a veces violencia entre la gente desesperada, hambreada. Eh, Cuando se amontonan demasiado temprano, los dispersan a tiros y ahí ya hubo muertes. Y luego empieza la distribución. Los alimentos se acaban en menos de una hora. Más de la mitad de la gente que hizo un gran esfuerzo para acudir al lugar se queda con que no hay. Se inician protestas, discusiones, empujones, peleas y los vuelven a dispersar a tiros. Mm. Entonces, eso fue lo que sucedió durante junio y buena parte de julio. Se llegó hace 3 semanas a una situación crítica que realmente el mundo tomó conciencia de que estaban cientos de miles de personas al borde de la muerte, de hambre.
porque la distribución había sido muy insuficiente, porque mucha gente empezó a temer y a no ir a los lugares de distribución, porque acudían 2.000, pero 40 morían por día. Claro. Era una lotería. Eh, eh, ¿No habría y que sumar el decreto de que Israel prohibió el acceso al mar? sí, 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 por supuesto, pero eso, uy, la verdad es que habría que sumarlo porque eso viene de ya varios meses, ya nos olvidamos. Mm, Sí, la pesca está prohibida. La pesca está prohibida en Gaza, quien sale a pescar lo bombardean. Y hubo muertos pescando. Sí, sí. Ahora, todo eso llevó a una crisis internacional. Y yo creo que Israel hace 3 semanas llegó al punto más bajo del punto de vista del repudio internacional y de las presiones internacionales. Varios países europeos empezaron a tomar algunas medidas. Y lo que se hizo ahora fue en las últimas 2 semanas habilitar lo que se llaman treguas humanitarias. O sea, Israel reconoció de que tenía que dejar nuevamente en manos de las Naciones Unidas, de las agencias de las Naciones Unidas, eh, eh, parte de la distribución de ayuda humanitaria. Entonces, en las últimas 2 semanas hubo un afloje y un ingreso parcial de ayuda humanitaria que sirvió para paliar un poco la situación, aunque hay que decirlo, hay cientos o miles de personas que ya el daño es irreparable, que están vivos, pero no van aunque ahora reciban sí. alimentos, muy difícilmente puedan recuperarse. De todas maneras, se está paliando un poco la situación ahora, pero lo dijo Netanyahu y claro, lo dice en hebreo y lo dice ante su tribuna, no lo dice hacia el mundo. Lo dijo, las treguas humanitarias de ahora, ante críticas que tuvo de la ultraderecha, son para dotarnos de la legitimidad mínima necesaria para reanudar la ofensiva. Mm. O sea, es la forma Qué de siniestro. prepararse para seguir. Em, Llevamos una hora. Solo vos me pediste que te vaya avisando. Em, Esta semana pasada empezó en esto que vos hablabas de un movimiento internacional de opinión pública, salen las declaraciones de Macron diciendo que Francia en el mes de septiembre va a reconocer al Estado palestino, se suma Canadá y creo que es una bravuconada lo de Inglaterra, no creo que suceda, pero también se manifestaron en este sentido. No es menor lo de Francia porque sería el primero país del grupo del G7 en reconocer Palestina. Esta presión internacional, ¿cómo llega a Medio Oriente? Y mezclo ahí una pregunta que me quedó dando vuelta de antes, es ¿por qué Israel está regionalizando el conflicto? Ujú. Bueno, son de verdad dos preguntas distintas, a ver si las logro relacionar. Con respecto a la primera, históricamente la sociedad israelí reaccionaba muy negativamente a presiones internacionales, pero en las circunstancias actuales, en el disenso israelí dentro de Israel que se está contra la guerra en Gaza, que se está expresando cada vez con más fuerza desde mediados de marzo pasado, las presiones internacionales tienen un efecto en este momento que alientan el disenso israelí. O sea, alientan la reapertura del debate público que estaba muy clausurado antes de marzo. Y en ese sentido tienen un efecto político, yo diría, muy saludable en este momento. Del punto de vista del gobierno de Israel, yo quisiera aclarar de que hay una gran diferencia entre la imagen que el gobierno de Israel trata de irradiar. El gobierno de Israel responde siempre con mucha agresividad
ante presiones exteriores. Utiliza términos muy duros, despreciativos. ¿Quién sos vos, Macron? Ese mm, tipo de actitud de matón de calle. Eh, Sin embargo, eh, en los pasillos interiores del gobierno hay muchísima preocupación. Israel es mucho más débil de lo que trata de aparecer y Europa es muy importante para la economía israelí. Europa es muy importante para el desarrollo tecnológico y científico de Israel y presiones europeas y un deterioro y un reconocimiento europeo al Estado palestino y un deterioro en la... Israel tiene toda clase de privilegios y preferencias en la Unión Europea, es casi un semi-estado asociado. mm. Si eso llega a estar amenazado, por más bravuconerías que manifiesten, Israel no va a poder mantener su línea beligerante así como la mantiene. Ahora, ¿por qué el gobierno de Israel trata de regionalizar el conflicto? Yo creo que ahí hay dos elementos. Uno no es el gobierno de Israel, son los Estados Unidos. A pesar de todo, no es la cola la que mueve al perro, no es el rabo el que mueve al perro, sino el perro que mueve el rabo. Y en lo que se refiere a la región, Israel es un proxy de Estados Unidos. Y entonces parte de las acciones regionales están coordinadas con Estados Unidos y vienen a servir los intereses de Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro, Netanyahu, y ahora voy digamos, a la motivación personal de Netanyahu, que es muy importante en este momento. Netanyahu ha estado a lo largo del último año y medio en diversas situaciones cuyo gobierno estuvo a punto de caer. Cada vez de que su gobierno estuvo a punto de caer por disensos internos, por fracasos, Netanyahu ha tenido una estrategia muy clara. Era abrir otro frente de fuego. Porque abriendo el frente de fuego, por ejemplo, la última batalla con Irán, yo no la llamo guerra, fue una batalla, no fue una guerra. La última batalla con Irán, a iniciativa de Netanyahu y coordinada con Estados Unidos, estaba destinada simplemente a salvar a Netanyahu de un momento en que su gobierno estaba por desmoronarse. Y lo ha hecho en el Líbano, lo ha hecho en Siria, lo ha hecho repetidamente y lo va a seguir haciendo. Es una especie de huida hacia adelante, aumentar la apuesta cada vez que está a punto de caer, siempre y cuando su aventurerismo esté de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Ya vimos en esa batalla con Irán cómo en el momento en que Netanyahu quiso proseguir la batalla un poquito más, Trump le dio vuelta atrás en el momento en que ya no necesitaba el enfrentamiento. Sí. Ahora, con un panorama tan complejo, con pocas fuerzas progresistas dentro de Israel, ¿cuál es el camino para poder pensar en paz, en dos pueblos, dos estados, el fin del genocidio, convivir como vecinos, hacia afuera y hacia adentro, porque no nos olvidemos de ese 25% de población israelí que no es judía y desde el Estado-Nación tiene estatus de ciudadano de segunda? Eh, Mira, yo creo de que el panorama es muy negativo y muy difícil, pero hay que remarcar lo que empecé a decir antes. Desde mediados de marzo se ha reactivado el debate público en Israel. Se ha roto el consenso
beligerante. Y hay sectores cada vez más que cada vez hacen oír más su voz, que se oponen a la continuación de la política de guerra y que por ahora, bueno, la prioridad es frenar el genocidio. La prioridad es apagar el fuego inmediato, tratar de apagar el fuego inmediato. Eh, Esos sectores van creciendo, todavía son minoritarios, pero están teniendo peso. Obviamente no se va a lograr ningún cambio en Israel, sino va a ser como parte de una alianza entre los sectores progresistas de la población judía y la población y la minoría de ciudadanos árabes de Israel. Eso es esencial. Pero también es muy importante el que eso de alguna manera se entrelace con presiones internacionales, con pronunciamientos internacionales, que como dije antes, en este momento tienen mucho impacto o pueden tener un impacto positivo dentro de la sociedad israelí, porque alientan los disensos, alientan la capacidad de oponerse a las políticas existentes y de la mano de un actor que muchas veces veo de que la gente se olvida de su existencia y que me parece muy importante potenciarlo, que es la autoridad palestina. Lo que hay que, o sea, en ese sentido es muy bueno la iniciativa de Macron para septiembre y habría que en torno a esa iniciativa sumar voces dentro de Israel, en los territorios palestinos ocupados y alrededor del mundo, de todos los colectivos posibles, en apoyo al reconocimiento del Estado de Palestina y a la exigencia de la instalación de un Estado palestino en las fronteras del 67. Lo digo no porque se va a poder pasar de las declaraciones a los hechos en 2 minutos, ni siquiera en 1 o 2 años, pero sí que eso puede generar un proceso muy positivo para sacarnos del pozo muy profundo en el que estamos ahora. Mm. Bien, las distintas colectividades judías que estamos en distintos países, ¿qué podemos hacer para ayudar a las fuerzas progresistas que están en Israel? Mucho, muchísimo. Yo creo de que a veces ustedes, ahora hablo nosotros como yo dentro de Israel y ustedes en Argentina, no se dan cuenta del potencial simbólico que tienen sus voces, Mm. precisamente porque tienen el potencial y la capacidad de desactivar el mote de antisemita a las críticas externas que se le hacen a Israel, que es un mecanismo muy perverso que tiene la sociedad israelí para no tener que mirarse en el espejo de esas críticas. Entonces, hablando como judíos, eso les da bastante llegada y van a tener la atención, por lo menos, de algunos sectores de la sociedad israelí, y le van a dificultar a los medios lo que trato de proponer es tratar de llegar también a los medios de comunicación israelíes. Hay que pensar estrategias desde el exterior para que esas opiniones críticas, opositoras al genocidio, a la deshumanización de los palestinos y favorables a la paz, por parte de judíos alrededor del mundo, se hagan oír. Yo creo que también tienen un papel muy importante en las comunidades judías en general, también para evitar también el fenómeno de dicotómico que se crea a través de los medios de comunicación, que sirve en algunos lugares como caldo de cultivo, sí a un antisemitismo, porque al crearse la falsa imagen de que los judíos están todos alineados con Israel,
Sí, Eso alimenta prejuicios muy negativos. Entonces yo creo de que tienen en este momento un peso simbólico mucho mayor que el peso numérico que puedan tener. sí, no sé cómo cae allá cuando hay declaraciones donde hablamos de que se está cometiendo un genocidio o una limpieza étnica o fa- promoviendo una hambruna. Porque por lo menos acá localmente es mayoritariamente muy mal visto cuando Sí, usamos estos términos para definir la situación de lo que está sucediendo. sí, y allá también, obviamente. Pero por otro lado, eso crea, está muy mal visto, pero crea una incomodidad. Crea Mm, una incomodidad cognitiva, porque no, estos no son antisemitas. Entonces lo que hay que tratar de pensar es no solo utilizar esos términos, sino qué argumentos, qué otras, hay que pensar creativamente con qué formas de llegada se plantea una crítica y hablando. Para dar un ejemplo, algunas actividades de jóvenes judíos en Nueva York, que fueron muy de protesta contra el genocidio, tuvieron un impacto muy fuerte y confundieron a parte de la opinión pública en Israel en forma seria. O sea, crearon y yo creo de que eso es muy bienvenido. O sea, estamos acostumbrados, aunque nos insulten, tenemos que decir lo nuestro porque es la única forma que tenemos para incidir. No sé si se ha cortado la comunicación. Gerardo, ¿me escuchás? Sí, Bueno, sigo yo porque no sé qué pasó ahí con la comunicación. Aprovecho, intervengo. Muchísimas gracias por todo lo que estás diciendo. Cuando se reconecte, vemos qué pasó. Mientras tanto, tengo algunas preguntas que estuve sí. recibiendo a través del chat. Aprovecho y te las hago. La primera, dijiste que a partir de mediados de marzo, un poco explicaste lo que pasó, los medios de comunicación cambiaron y empezaron a mostrar más realidad. ¿Por qué crees que fue así? Bueno, eso tiene que ver con precisamente por las críticas que se empezaron a hacer a los medios de comunicación dentro de Israel. Y también porque era demasiado evidente que el gobierno de Israel había tomado la iniciativa para romper la tregua. O sea, era demasiado bruto en ojos de algunos periodistas, pero también en algunas críticas. Quiero destacar la iniciativa que se tuvo en abril. Fuimos 1.400 docentes de universidades y colegios de educación terciaria en todo Israel que publicamos una carta, un manifiesto muy crítico. No hablamos de genocidio, por ejemplo, para llegar a las 1.400 firmas. Bueno, hablamos de crímenes de guerra, porque a algunos el término genocidio no les costaba adherir. Entonces hablamos de crímenes de guerra, hablamos de situaciones aberrantes causadas por el ejército y el gobierno de Israel en Gaza. Eso impactó, eso impactó. Luego surgieron en algunas manifestaciones, hubo manifestaciones en Tel Aviv, en Jerusalén, en Haifa, con fotos de niños gazatíes asesinados. Tuvieron cierto impacto. Digamos que en algunas movilizaciones empezó a visibilizarse más el sufrimiento gazatí y hubo algunas acciones de protesta frente a los canales de televisión. Algunos periodistas que tienen una autopercepción de ser personas liberales y abiertas, se sintieron heridos por algunas expresiones de crítica hacia ellos y eso empezó a abrir un poco la cancha. O sea, eso
los obligó a ir modificando. Son cambios muy pequeños, no es que hoy en un informativo central en los grandes canales de televisión de Israel realmente se ve lo que sucede en Gaza, pero se empieza a ver un poco más de lo que se veía antes, y eso significa de que parte de la población ve eso. Y también hubo un deslizamiento, por lo menos en algunos sectores políticos. El Partido Laborista se ha empezado a expresar de forma más crítica. En todo eso hay un papel destacado de algunos de los familiares de los rehenes. Los familiares de los rehenes tienen todavía un peso moral dentro del debate público israelí importante, y algunos de los familiares de los rehenes han ido criticando muy duramente al gobierno de Israel, que estaba sacrificando a sus seres queridos al reiniciar la ofensiva, al romper la tregua. Y yo creo de que en torno a ello se habilitó parte del nuevo debate público. Quiero destacar a la madre de Ariel y David Cunio, que es una argentina de origen, que precisamente ayer en Israel, hoy todavía en Argentina, declaró ante los medios de comunicación que ella llamaba a los soldados, a los reclutas y a los reservistas a que se nieguen a ingresar a Gaza, porque iban a poner en peligro a sus hijos, iban a causar muertes innecesarias en la nueva ofensiva que está planteando Netanyahu. ¿Cuál crees que es la relevancia de la denuncia por parte de individuos, personas de todo el mundo que denuncian a través de redes sociales, recompartiendo imágenes y conceptos sobre lo que pasa a partir de las pocas fuentes que hay? Yo creo que, por un lado, siempre existe el peligro de manipulaciones y de compartir falsas imágenes o falsa información. Yo creo que es importantísimo porque en algunos momentos esa es la forma de romper el cerco informativo, especialmente en los momentos en que los grandes medios de comunicación se alinean de una manera muy flechada, muy a favor en el caso de Israel, del gobierno de Israel o de Estados Unidos. eh, eh, no hay, estos medios de comunicación que hay que, por un lado hay que tener cuidado con el tema de las falsas noticias, pero por otro lado permiten romper el cerco informativo. Y a su vez, las marchas que se están dando tanto adentro de Israel como en los distintos países del mundo, ¿cuál Es, crees que es es, la repercusión de eso? es muy importante, es muy importante. Yo creo de que en este momento se está abriendo, en Israel se está abriendo el debate público. Tiene mucho que ver con las marchas, con las protestas, con las decisiones de la gente de no callar sus verdades. Mucha gente descubre que se siente sola en su disenso, acude a protestas públicas y de repente descubre de que no está loca, de que no es solo él o solo ella, sino de que hay otros semejantes, y eso le da fuerza para persistir, para resistir, yo creo de que en este momento es muy necesaria la movilización. Y tomando a partir de esto que estás diciendo, te hago una última pregunta del público, que dicen si hay algo que vos quisieras decir que no te hayamos preguntado. A ver, no, yo creo de que han cubierto las cuestiones principales y más importantes. Solo quisiera volver a insistir en la importancia especial que tienen voces que se expresan críticamente hacia las políticas de Israel desde desde una identidad judía. Tienen mucho más peso que cualquier otra crítica que se realiza desde afuera,
y es la hora de hacer valer ese peso simbólico. Tomamos la carga desde el ICUF y lo hacemos constantemente. Bueno, en nombre del ICUF te voy a agradecer muchísimo tu tiempo, tu dedicación, tu militancia. Siempre es maravilloso escucharte, es muy esclarecedor, es una fuente directa, sos un gran historiador, siempre te lo digo, pero te admiramos muchísimo. No sé qué habrá pasado con la conexión de Marcelo, pero lamentablemente en este momento no está acá. Así que en nombre del ICUF te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te esperamos cuando quieras por aquí y esperamos volver a tener otra oportunidad para comunicarnos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a Hasta cortar luego. aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes y será hasta la próxima.